Un tema que tiene que ver con lo que Dios nos ha enseñado en su palabra acerca de lo que es este año. La escritura dice en el Salmo 65, versículo 11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Seguimos ministrando acerca de la lluvia. Pero en este año, que desde el 6 de septiembre se define lo que es el año judío, definitivamente estamos en un año del Rosh Hashanah, le llaman en hebreo, y esto tiene que ver con construir, para resumirlo, tiene que ver con edificar, con acumular, pero edificar con palabras. Así que tiene que ver definitivamente con palabras que edifiquen, con palabras que construyen. Y esas palabras que edifiquen en alguna manera tienen que arrancar y quitar algunas cosas, y esas palabras que edifican en alguna manera tienen que añadir otras cosas y poner piedra sobre piedra. Edificar tiene que ver con poner piedra sobre piedra. Así que para poder edificar tenemos que caminar en el lenguaje de la fe. Por lo tanto, hoy quiero hablar acerca del lenguaje de la fe, el idioma de la fe. ¿Cómo es que nosotros vamos a hablar para edificar? ¿Cómo es que nosotros vamos a hablar para construir? ¿Cómo es que nosotros vamos a hablar para sanar, para liberar, para construir? Porque he notado, por ejemplo, en algunos casos, que hay familias matrimonios, gente que se van de los países de habla hispana y se van a otro país donde en algún momento no se habla español. Y es interesante porque cuando están ahí y dan a luz sus hijos, no hablan español, los hijos. Los hijos no hablan español. Y esto tiene que ver con que cuando nosotros, toque el que está a su lado y dígale, los creyentes maduros, los creyentes que debemos ser ejemplo a otros, no tenemos el lenguaje de la fe. Los nuevos que vienen convirtiéndose al Señor no tienen el lenguaje de la fe. Se pierde el idioma del cielo. El idioma del cielo es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje que pone su fe en los pactos con Dios, es el lenguaje que pone su fe en la palabra del Señor, es ese lenguaje que pone su fe en lo que Dios está hablando. Por lo tanto, es muy importante que nosotros retomemos el lenguaje de la fe y que no nos dejemos contaminar de un lenguaje negativo, de un lenguaje incrédulo, de un lenguaje que no construye. Así que hay otra familia que aunque sus hijos nacen en el exterior, ellos le hablan en el idioma nativo, en el idioma de donde ellos vienen, de donde ellos proceden. En este caso, los centroamericanos, los nicaragüenses, hablamos español. Y le hablan a sus hijos en español, ya sea en casa, ya sea en un restaurante, en algún lugar, y no pierden el idioma. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente a hablar el lenguaje de la fe, a hablar el lenguaje que edifica. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y también las palabras que usamos para expresar lo que vamos a decir. De manera que nuestros hijos tienen que aprender, oiga bien, a declarar el lenguaje de la fe, más cuando estamos también en problemas. Hay gente que quiere evitar que sus hijos sepan de los problemas de la casa. Hay gente que quiere evitar que sus hijos sepan de las necesidades que enfrenta la familia. Pero en lugar de hacerles un bien, no les están formando carácter. En lugar de hacerles un bien, les están haciendo un daño. Deben de ser involucrados en todo lo que es familia, inclusive aprender esto que estamos hablando hoy, y es el lenguaje de la fe. Una de las cosas que hemos hecho con mi esposa y mi hijo es que cuando él ha querido algunas cosas, nosotros lo hemos inducido a que viva lo que es el lenguaje de la fe y le hemos enseñado, bueno, oremos. Si le pedimos al Señor, el Señor nos va a proveer.
Si le pedimos al Señor, el Señor va a hacer el milagro. Y en algunos momentos que hemos tenido problemas, necesidades, nos hemos puesto, pues mi esposa, mi hijo y yo, nada más somos 3. En el caso de algunos de ustedes, pues son más, son 5, son 6. Otros hermanos más dinámicos llegan hasta 10, 12. Hay hermanos que son bien productivos, bien tremendos, y tienen 12. Oiga, el tema es, debe tomar en cuenta a sus hijos y que ellos sepan las realidades de la vida y sepan hablar el lenguaje de la fe. Si nuestras palabras no son de fe, nuestros hijos no conocerán el poder de Cristo y una atmósfera que derrota la limitación. Nuestros hijos necesitan conocer esa atmósfera que se crea cuando hablamos palabras de fe, cuando hablamos palabras que realmente van a transformar. Así que en Nehemías, yo quiero que me acompañen en el capítulo 13, versículo 23 al verso 27. Dice: vi asimismo en aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Note qué interesante, hablaban la lengua de estos pueblos que no eran judíos. Y reñí con ellos, dice Nehemías, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, mire qué actitud más fuertísima la de Nehemías: no daréis vuestras hijas oiga, a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y ahora viene aquí el asunto. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como este, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. La pregunta: ¿y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? El pasaje es realmente impactante, porque aquí tenemos un hombre exaltado en el celo divino. Acá tenemos un hombre que ha reaccionado violentamente por el abandono, primero, del lenguaje de la fe. Y segundo, oiga bien, una vez, y este pasaje es tan poderoso que nos ilustra, que una vez que se abandona el lenguaje de la fe, no solo se abandona el lenguaje de la fe, sino que se llega a yugos desiguales y a alianzas que van a promover el pecado. Así que tenemos que tener cuidado porque se levantan los lazos del alma. Cuando hablamos de lazos del alma, estamos hablando de relaciones que harán que las personas le desobedezcan a Dios. Así que todo abandono del lenguaje de la fe va a provocar que se abra puerta para pecar. Todo abandono del lenguaje de la fe va a provocar que se abandonen también los pactos con Dios. Todo abandono del lenguaje de la fe va a provocar, no solo es porque algunos creen y dicen, bueno, hay que ser positivo. No, estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe y no estamos hablando de una fe al universo, al vacío. No, estamos hablando de fe en Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Estamos hablando de una fe en la palabra de Dios. Estamos hablando del lenguaje de la palabra de Dios. Nehemías se llenó de una indignación en la forma en que él miraba que los judíos con una facilidad habían abandonado las raíces de su fe. Habían abandonado las raíces de su fe y por consiguiente la fuente de su victoria. Y ahora estaban dándose en casamientos, estaban dándose en lazos del alma, estaban dándose en alianzas
que realmente lo que venían sobre ellos es a promover la idolatría. Lo que venía, mire, Salomón, que dice la Biblia, y Nehemías hace referencia a él, el encuestador, y dice: Salomón, por estas alianzas, por estos lazos del alma, con mujeres que no tenían las mismas raíces de la fe, Salomón se apartó de Dios. Su corazón se apartó de Dios. Es más, Salomón hasta construyó templos para ídolos. Si bien es cierto, fue un rey amado por el pueblo, porque al final tenía un propósito de Dios al ser hijo del rey David. Sin embargo, su error, Nehemías hace hincapié que el pecado de Salomón estuvo en este asunto de aliarse con personas que no eran de su misma nación, de aliarse con gente que no tenían las mismas raíces de la fe. En Esdras capítulo 3 verso 10 al 11 dice: y cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y este pasaje nos ilustra cómo nosotros podemos hacer que el lenguaje de la fe fluya en nuestra gente, y es a través de una gran herramienta que el pueblo debe manejar, y es la alabanza y la adoración. Mire que al comenzar esta construcción estamos hablando de edificar con el lenguaje de la fe, y la forma de edificar con el lenguaje de la fe muchas veces fluye de una manera muy poderosa, muy vertiente, a través de la alabanza, a través de la adoración. Las canciones llenas de fe nos las tenemos que aprender. Tenemos que sabernos las alabanzas. ¿Cuántos hemos sido tocados por una alabanza que el pueblo del Señor canta? Una de las cosas que me tocó a mí, no siendo cristiano, es que una vez llegué a una cruzada, me invitaron, estuve en la cruzada y escuché en ese entonces una canción que mucho se cantaba en las cruzadas cristianas, y era: solo Dios hace al hombre. Y cuando yo escuché esa canción, me confrontó a tal grado que dejé toda distracción. ¿Y qué me sedujo? Me sedujo una canción. Ahora, estos muchachos que no hablaban, como dice Nehemías, judaico, que no hablaban el idioma hebreo, en Esdras capítulo 3 verso 10 al 11 dice que todo el pueblo alababa y que todo el pueblo cantaba. El idioma entró en estos muchachos que ni siquiera los conocían, ni siquiera lo hablaban, pero lo cantaron. Denle un aplauso fuertísimo al Señor. Oiga, ni siquiera lo sabían, ni siquiera lo hablaban. Ustedes saben que hay gente que canta en idioma que no conoce, porque cantar es una conexión directa del alma. Hay gente que canta en un idioma que no saben. Hay italianos que cantan en español y no saben español, pero cantan. Hay gringos estadounidenses que cantan en español y no saben hablar español. Hay gente alemana que canta en español y no saben hablar español. Así que es impresionante el poder que tiene la música, y sobre todo la emoción que provoca la música, sobre todo el sentimiento que provoca la música. El pueblo de Dios debe empaparse de alabanzas de fe. Denle un aplauso fuertísimo al Rey de Reyes. El pueblo de Dios debe de empaparse de alabanza, y lo tremendo de la alabanza, que es una manera de emplear el lenguaje de la fe, es que gracias a Dios por los ministros de alabanza cristiana, por los salmistas, que hay de todo tipo,
De todo tipo de alabanza hay para los matrimonios. Si quiere edificar el matrimonio, hay alabanzas para los matrimonios. Hay alabanza para la gente que necesita cultivar el amor, la restauración en el matrimonio. Hay alabanzas también que los padres le cantan a los hijos, le cantan a las hijas. Los hermanos cantan esta alabanza y se puede edificar y es impresionante. Por ejemplo, el hermano Dani Berrío, cuando canta a él para su hijo y le dice a Dios: yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Es muy confrontativa esa alabanza. Es una alabanza confrontativa, pero que a la vez es de fe, es de poder. Este hermano de México, se me escapa el nombre, le canta también una canción a la hija, Mariposa creo que se llama la canción, y es linda. Él la canta y es una canción que edifica, que construye su relación con su hija. Hay canciones también cristianas que los hijos cantan a los padres. Así que en todas las áreas, y es más, hay en todos los ritmos, en todos los ritmos. Si alguien, por ejemplo, quiere practicar el idioma inglés y quiere hacerlo, porque una manera de aprenderlo es con canciones. Pero dice: pero no quiero canciones seculares porque esto no tiene que ver con mi fe. No, si en inglés también hay un montón de canciones en todos los ritmos. Encuentra reggae, encuentra hip hop, encuentra balada, todas cristianas, encuentra música gospel. Es más, para que sepa, la música gospel, su origen en la música cristiana. Gospel, de hecho, significa el evangelio. Así que definitivamente hay de todos los ritmos, de todos los tipos. Hay rap también. Bueno, hay de todo en muchos idiomas. En muchos idiomas. Y esto ayudará y crea una atmósfera. Hay gente que de repente le dije, y le diré este testimonio porque le dije a alguien, me dijo: mire, pastor, fíjese que saqué un carro al crédito. Ajá. Y se me ha hecho un poco difícil pagar la mensualidad. Y estoy pensando ni modo, en venderlo, en deshacerme y ya liberarme de esa deuda y ni modo, quedarme a pie. Y también me quedaré sin trabajo, porque uno de los requisitos para hacer el trabajo que yo hago es mi carro. Y en ese momento yo pedí sabiduría al Espíritu Santo para tener una palabra para él. Siempre le he pedido al Señor, y en este momento le digo: Señor, háblame, ¿qué le digo? Y se me vino así una palabra, y le hago una pregunta, hermano. Y cuando usted anda en ¿su carro tiene radio? Sí, tiene radio. Y cuando usted anda en su carro, ¿usted pone alabanzas? Y me dice: a veces sí, a veces no. Y le digo: ¿qué tal si usted comienza desde en la mañana poniendo alabanza y trata de mantenerse durante todo el día? Y le di algunas alabanzas de fe, le di algunas alabanzas que son pero explosivas de la fe, que cuando uno la oye le levanta la fe. ¿A cuánto les ha pasado eso con algunas alabanzas cristianas, que cuando la oye le levanta la fe y le deja en claro a uno que con Dios no hay nada imposible? Alabado sea el Rey de Reyes. Y le dije eso. Y unos días después le dije: ponga esas alabanzas, y si las alabanzas le ministran, aproveche, cántelas, apréndaselas, menciónelas, grítelas. Y en su carro se vale llorar, se vale orar, se vale gritar, se vale alabar a Dios. Cante para el Señor. Y él lo hizo por un tiempo. Luego pasó al tiempo, quizás un poco más de un mes. Me dijo: pastor, le quiero dar gracias por lo que me dijo. En realidad yo no ponía muchas alabanzas, y eso me llenó tanto de fe que estoy al día. No voy a vender mi carro, y ya hace poco, para la gloria del Señor, lo canceló. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? A veces, déselo fuerte al Rey de Reyes. A veces lo que necesitamos es alimentar la fe.
Alimentar la fe. A veces lo que necesita no es deshacerse de sus cosas. No es deshacerse de sus cosas, sino deshacerse de la incredulidad. Lo que necesita es deshacerse de la incredulidad. E igual les digo a aquellos que están pagando su casa y no la han cancelado, está poniendo alabanzas cristianas todo. Hay unos mentores de esta casa, unos líderes muy lindos, muy tremendos. Y a mí me gusta cuando llego a su casa porque a veces vamos y cenamos en la noche. Y me gusta llegar porque antes de entrar a la casa está el negocio. Pero en el lugar donde está el negocio tienen un radio las 24 horas del día con alabanza cristiana. ¿Cuántos alaban al Rey? Mire, las 24, y yo cuando paso digo, qué tremenda atmósfera se siente aquí. Qué tremendo ambiente. En algunos momentos he llegado con mi esposa que llega a atender. Y cuando, mire, todo el día esas alabanzas. Y hay gente que no lo toma en cuenta, pero si ellos tomaran en cuenta que esa alabanza te van a dar una atmósfera de fe y una atmósfera de fe y de poder, va a traer sobre tu casa paz, va a traer sobre tu casa prosperidad, va a traer sobre tu casa bendición, va a traer sobre tu casa avance, va a traer sobre tu casa pero algunos lo que viven poniendo es en las distintas plataformas películas del demonio, películas de que matan, de que echan sangre, películas de depravación, películas de perdición. Y después están pegando el grito al cielo: ay, Dios mío, me has abandonado, Pero sí, ¿qué atmósfera estás cultivando? ¿Qué atmósfera estás cultivando? ¿Qué lenguaje estás metiendo a tu negocio? ¿Qué lenguaje estás metiendo a tu casa? ¿Qué lenguaje estás metiendo inclusive a tu habitación? El lenguaje de la fe realmente para nosotros los cristianos tiene que ser el idioma oficial. Y no tiene que ver con nuestra lengua nativa, sino que tiene que ver con nuestra forma de hablar. Tiene que ver con el contenido de nuestras palabras. Tiene que ver con la esencia de nuestras palabras. Usted no ha hablado con gente que ellos solo hablan cosas negativas, y lo he dicho. Cuando uno habla con este tipo de gente, después de hablar con ellos, uno siente como un gran peso encima, uno siente como una tristeza, uno siente que lo han drenado, que le han sacado todo el gozo, que le han sacado toda la fuerza, y es más, y uno sale pensando después de hablar con esta gente: ¿y será que podré comer mañana? ¿Y será que amaneceré vivo? Después de hablar con gente así, se le pega un espíritu tan incrédulo, tan derrotista. ¿Y será que por lo menos podré beber agua? Pero hay gente con la que usted habla, que es gente de fe, que es gente que está y vive en una atmósfera de fe. De ese tipo de gente que te arranca las excusas. Porque hay quienes tienen excusas para buscar de Dios, hay quienes tienen excusas para avanzar, hay quienes tienen excusas para no trabajar, para no prosperar, para no estar sano, hay quienes se han apegado, pero hay gente con la que usted habla que después de hablar con ellos, usted dice: se va esta enfermedad al infierno en el nombre de Jesús, me despojo de esta enfermedad, me despojo de esta miseria, se sacuden todas las garrapatas de escasez, de pobreza. Oiga, todo ese tipo de cosas que se le habían pegado. Y es más, después de hablar con ese tipo de gente, usted dice: bueno, voy a tomar en cuenta comprar un avión, voy a tomar en cuenta comprar una finca con ganado, pero no ganado sobre su cabeza, sino vacas, sino toros, sino, oiga, abundancia. Definitivamente la gente prioriza, y como lenguaje de su vida, lo primero que te sacan son las enfermedades que cargan. Lo primero que sacan es el pecado que cargan, la contienda que cargan, la insatisfacción, la ingratitud, la contienda.
y esto lo hace poner mayormente expuesto y esclavizado. Note lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Inmediatamente que abrimos nuestra boca, lo primero que sale es lo que más amamos. Voy a decir de nuevo por este lado. Inmediatamente cuando nosotros abrimos nuestra boca, lo primero que sale de nosotros es lo primero que amamos. Así que si amas a Dios, es lo primero que va a salir de tus labios. Si amas la presencia de Dios, si amas a Dios, si le crees a Dios, es lo primero que va. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla, correcto. Ahora dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, no debemos despegarnos esta palabra de fe. Estas palabras de fe son las que nosotros debemos de hablar, deben de estar de primero en nosotros, y eso, una vez que hablamos, se comienza a edificar, se comienza a construir, se comienza a reformar. San Juan, capítulo 12, versículo 49 de la poderosa palabra de Dios dice, porque yo he hablado, porque no he hablado, dijo Jesús, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que pasa es que cuando hablamos el lenguaje de la fe, que cuando hablamos las palabras de fe, quiero que sepa que no somos nosotros los que respaldamos esa palabra. El que respalda toda palabra de fe, levante su mano derecha conmigo. Toda palabra de fe que yo diga, yo no la sustento. Toda palabra de fe que yo digo, la sustenta el Padre que envió a Jesucristo. Dele un aplauso fuertísimo. Por eso no tenga temor de hablar el lenguaje de la fe. No tenga temor de hablar las palabras de la fe. Cuando usted habla la palabra de la fe. Estaba evangelizando a alguien el día de hoy y resulta que era apartado de los caminos del Señor. Pero sin darme cuenta comencé a contarle testimonios de sanidad. Comencé a contarle testimonios de cómo el Señor los ha bendecido a ustedes. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor que los ha bendecido? Y le comencé a hablar de eso, de cómo Dios los ha bendecido, los ha levantado, les ha dado casa. Y comencé a contarle varios testimonios. Y mire, sin decirle todavía ningún versículo bíblico, y me sorprendió la forma en que nuestra conversación se cerró, porque finalmente me dijo, voy a comenzar a ir a la iglesia, pero las palabras que me dijo me sorprendieron y me motivaron muchísimo a seguirlo haciendo. Me dice, lo que usted me ha dicho, pastor, me ha regresado la fe. Me impactaron sus palabras. Me impactaron. Es más, someteré a meditación esas palabras que me dijo. Me ha regresado la fe. ¿Cuántos conocen gente que ha perdido la fe? Esa gente necesita recuperar la fe. Es más, con la pandemia, mucha gente perdió la fe y necesitan tus palabras para recuperar la fe. Necesitan recuperar la fe. Por lo tanto, señores, solamente el lenguaje de la fe por dos vías, hablado y cantado. Toca al que está a su lado, dígale, hablado y cantado,
va a hacer que recupere la fe todo aquel que ha perdido la fe. Hay que cantar, hay que hablar la fe, y eso va a hacer que la gente recupere. ¿Y sabe cómo? Tu testimonio. ¿Cuántos tienen un testimonio que contar? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen un testimonio? Mire qué lindo, mire qué lindo. ¿Cuántos tienen un testimonio de algo que Dios ha hecho en su vida? Algo que Dios ha hecho. Eso es todo el lenguaje de la fe que usted va a compartir. No, el Señor, y ya le está sirviendo al Señor. No hay algo mejor que puedas hacer que eso. Compartir el lenguaje de la fe con otras personas. Tengo un testimonio. ¿Cuántos tienen testimonios de provisión? Levanten su mano. Mire qué lindo, mire qué barato. ¿Cuántos tienen testimonios de sanidad? Que el Señor lo ha sanado. Ahí tiene, mire cuántos tienen testimonios de sanidad. ¿Cuántos tienen testimonios de liberación? Que Dios los cambió, los liberó. Mire, 1, 2, 3. Mire cuántos. Oiga, ¿cuántos tienen testimonios de conversión? ¿Cómo Dios los tocó? Levanten su mano. Mire qué maravilloso. Un testimonio poderosísimo que Dios los transformó. Así que eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Devolverle la fe que mucha gente había perdido a través del lenguaje hablado y cantado. Diga conmigo, hablado. A ver, diga conmigo, hablado. Y yo quiero dejarle una asignación, y ese escríbale por WhatsApp a algunas personas o en Messenger. Y sabe que envíele canciones de poder. Canciones de poder. Hay tantos hermanos como Marco Witt que tienen canciones tremendas de fe. Bueno, este hermano también, Dani Berrío. Hay tantos. Y otros nuevos, Carlos Zamorano, este hermano. Hay unos nuevos ahorita tremendísimos. Hay gente, una nueva generación. Hay una generación 12. Están cantando pero llenos del Espíritu Santo. Yo escuché un par de canciones de esta generación 12. Un día que estaba haciendo ejercicio lo puse y los escuché, y yo dije, estos muchachos están llenos de la presencia del Señor. Y así hay tantos grupos, Miel San Marcos, mire, envíenle de esas alabanzas a personas que usted sabe que necesitan recuperar la fe, que usted sabe que necesitan una alabanza que va a transformar. Y ya no se diga, ¿verdad?, aquellos que tienen una trayectoria poderosísima, como Jaime Murrell, que está en la presencia del Señor ya, pero hay que hacerlo. O cuéntele un testimonio cuando Dios haga, porque después que diga este mensaje, muchos de ustedes recibirán milagros. ¿Cuántos son candidatos para un milagro? En el momento que Dios haga un milagro, ese milagro que usted le está pidiendo, escríbalo y reenvíeselo a todas las personas que pueda hacerlo. Escríbalo, escribe ese milagro, cualquiera que sea: cancelación de deudas, provisión, sanidad. Quiero que ponga atención, y desde ya te muestro que tu milagro no es solo una necesidad personal, sino que tiene un propósito de salvación. Tiene un propósito divino tu milagro. Escríbelo, ese milagro, y reenvíaselo a las personas que el Señor te ponga. A todas las personas que el Señor te ponga, envíales ese milagro. Inclinemos nuestro rostro y quiero pedirles que oren. Y quiero hacer el llamado. Si hay alguien que hoy dice: Dios me ha hablado, Dios me ha tocado, y quiero entregarle mi vida al Señor, levante su manito derecha. Dios le bendiga, qué lindo. Dios le bendiga, qué lindo. Dios le bendiga. Levante con su mano derecha en alto, y usted que nos ve en la administración, también levante su mano derecha y diga conmigo: Señor Jesucristo, gracias por hablarme, Señor. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, inscríbeme en el libro de la vida. Señor, séllame con tu Santo Espíritu y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Amén.
Hay fiesta en los cielos. Démosle un aplauso fuerte al Señor, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo quiero invitar